Bienvenidos a Revolución Centro Fitness, el podcast donde hablamos de fitness. Hace mucho que no teníamos un podcast y no estábamos reunidos aquí los 4 coaches. El día de hoy vamos a platicar acerca de movimiento y la importancia de seguirse moviendo, ¿no? Sin importar que estés encerrado en tu casita todavía o que tengas la confianza o no de salir, pues a hacer ejercicio. Y pues también esta parte de explicarles por qué el seguirse moviendo es importante, ¿no? Y con esto lo que queremos compartirles el día de hoy es una nueva temporada también de Colectivo Revolución Centro Fitness, porque nos habíamos alejado mucho de ustedes, pero ya regresamos con nuevas ideas, regresamos más frescos y regresamos con la intención de verdaderamente ser un podcast en el que pues no solamente encuentren información, sino también encuentren una forma de mejorar su estilo de vida, ¿sale? Entonces, comenzamos el día de hoy. Nos vamos a presentar primero, así que bienvenidos a todos ustedes. Raquel, ¿cómo estás? Hola, muy feliz de volver a tener un podcast. Lucho. Sentado y bendecido. Muy bien. Al revés, bendecido y sentado. ¿Cómo estás tú, Pepe? Muy bien, gracias, buen día. Qué bueno. Pues vamos a darle pie a este podcast que vamos a hablar de movimiento. Y una de las cosas que me gustaría empezar es, ¿ustedes qué perciben qué es lo primero que piensan cuando les dicen movimiento? Y me gustaría, pues cualquiera de los tres, ¿quién quiere empezar? Yo, A ver. perdón, sexy. Eso me viene a la cabeza, un movimiento. Ya, perdón. ¿Sexy? No, Raquel, ¿querías decir algo? Primero las damas. Pues a mí la primera cosa que se me viene es cuerpo, o sea, el movimiento pues de todo el cuerpo y no solo en movimiento de entrenamiento, ¿no? Sino si yo estoy en mi casa y no tengo tiempo para entrenar por otras circunstancias, me levanto y camino y por lo tanto estoy generando un cierto movimiento y fluido en mi cuerpo. ¿Fluido? Pues es que el movimiento ayuda al fluido de la sangre en el cuerpo, a eso me refiero. ¿Tú, Pepe? Lo primero que pienso cuando escucho la palabra movimiento, Ajá. pues ahorita escuché la palabra movimiento y volteé a mi alrededor y todo está en movimiento, en todo el movimiento, en las cosas, en el aire, adentro de nosotros, afuera, ¿no? Ok, Lucho. Desayuno. Y eso suena raro, pero que el movimiento es, o sea, que sea parte de nuestro día. ¿Es desayuno? Que, o sea, no es desayuno, pero que el movimiento sea como el desayuno. O sea, que así como sabes que al día siguiente es como, sí, sé que voy a desayunar, es algo normal, es algo que hago todos los días, que el movimiento sea igual. Me voy a mover el día de hoy, todos los días lo voy a hacer. Es como el desayuno. Ok. Movimiento como tal es acción de mover o moverse, cambio de lugar o de posición de un cuerpo en el espacio, ¿no? Y eso lo que queremos referirnos es, cuando estamos dormidos también nos movemos, cuando estamos dormidos respiramos, cuando estamos dormidos quizá nos cambiamos de posición y todo ese aspecto es moverse. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios de moverse? Y vamos a ir como desde lo más básico hasta lo más complejo. Cuando haces qué hacer en tu casa, ¿cuáles son los beneficios de hacer qué hacer en tu casa? Pues que cuando llega mi novia ve limpio. Sí, muy bien. ¿Cuáles son esos otros beneficios? ¿No se te ocurre ninguno tú? O sea, aparte de que está limpio. ¿Sí? Sí. Yo creo que el movimiento es muy importante para los seres humanos y aunque a muchos se rehúsen, está en todo. Te tienes que mover si se te antoja un vaso con agua. Te tienes que mover si te anda de la popó. Te tienes que mover si quieres entrenar. Si quieres hacer dinero, te tienes que mover. Sí. Si te quieres ir a dormir, te tienes que mover. Los beneficios de hacer qué hacer en tu casa son muchísimos. Sí, justo. Bueno. Porque pues te tienes que mover. Para ver limpio, para estar a gusto te tuviste que mover. Para poder descansar y estar a gusto te tuviste que haber movido para limpiar. Y ya. Sí, justo la semana pasada hablaba con mi mamá de que gracias a que nos podemos mover y, por ejemplo, yo me ponía de ejemplo, ¿no? De luego que agarras el garrafón, que lo subes, o que si vas a limpiar el comedor y tienes que cargar, no sé, las sillas o tan solo la escoba y mover, pues mientras más movimiento generes en tu vida, pues más fácil te van a salir las cosas y más como que vas a generar esas como claves del movimiento de, ok, si la escoba la agarro arriba, pues no me duele la espalda, o si la escoba la agarro muy abajo, pues me voy a jorobar y pues probablemente a la larga pues me empiece a doler la espalda baja y ni siquiera voy a poder cargar una caja de cartón o cosas así. Entonces le decía a mamá, la verdad es que agradezco muchísimo poder estar
aparte de entrenando, luego cuando voy a mi casa, pues efectivamente, como dice el coach Pepe, si quieres tener tu casa ordenada, si tienes tu casa ordenada, te va a apoyar a tener tus pensamientos ordenados. Entonces, pues No igual, necesariamente. bueno, para mí es un poco así, yo sí soy como muy visual, entonces si yo no tengo mis cosas ordenadas no puedo, pero pues efectivamente si te quedas parado, pues nadie más lo va a hacer por ti, o sea, nadie más va a arreglar las cosas. Exacto. Y creo que eso es muy importante porque si cuando tú reconoces que el movimiento es parte natural de tu vida, entonces hacer ejercicio es una parte más compleja de tu vida. O sea, a lo que voy es, el ejercicio es movimiento pero más complejo, ¿no? El hacer tus actividades es movimiento pero más complejo y solamente tenemos que reconocer eso. Hoy en día se me ocurrió un chiste muy malo, pero me jorobo y me convierto en Quasimodo, es un decir. Pero literal, entre menos te muevas, tus posturas empiezan a cambiar. Tu cuerpo se empieza a atrofiar. Y eso hay que pensarlo. La gente que ha estado lesionada o la gente que ha sido hospitalizada o la gente que ha entrado a un hospital por alguna operación o esto, pues está incapacitada. Digo, Lucho tiene una experiencia, Pepe tiene otra experiencia, yo tengo otra experiencia acerca de estar lesionados y no podernos mover. No sé si Raquel tenga esa misma experiencia, creo que, no sé si alguna vez te has lesionado y has estado parada. Pero el no moverte, y eso es otro precursor, ¿no? Los beneficios del movimiento en casa son muy importantes porque a pesar de que, y ahorita vamos a tocar ese tema, pero los beneficios de moverte en casa es que tienes una rutina constante y esa rutina te permite generar ese flujo, ¿no? Eso, lo que dice Raquel, o sea, gastas energía, estás haciendo actividades en tu casa, no importa que sea pequeña o grande o muy grande tu casa, siempre hay cosas que hay que estar haciendo, ¿no? Ir por la despensa, acomodar la ropa, limpiar la casa, hacer de comer. Y esto es algo que es un trabajo constante. Cuando eres soltero y vives solo, te das cuenta de esas cosas. Las amas de casa viven esto todo el tiempo. Los papás que trabajan, pues también al salir a trabajar se dan cuenta de estas cosas. Pero ahora la siguiente pregunta es, ¿qué pasa cuando limitas ese movimiento? ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando empiezas a limitar ese movimiento? Un ejemplo es la gente que antes salía de sus casas para ir a trabajar y ahora que ya no tiene que salir de sus casas para ir a trabajar y todo lo hace en su casa. Primero vamos a este aspecto y quiero que lo piensen. Mentalmente, ¿qué le sucede a las personas cuando les dicen ya no hay que moverse tanto? Y después que estas personas reconozcan, changos, ya no es lo mismo, porque antes me levantaba a las 5 de la mañana, desayunaba, tomaba mi camión o tomaba el metro o me subía a mi carro y tenía que manejar una hora o estar caminando o irme en transporte público hora y media para llegar a mi trabajo a las 7 de la mañana. Y ahora ya no es así. Ahora solo me tengo que levantar, entre paréntesis, 6:30 de la mañana, me baño y estoy listo enfrente de la computadora. ¿Qué es lo que pasa cuando limitas el movimiento? Yo quería empezar lo vi en Netflix, entonces debe ser verdad. No, pero y justo es una estadística que me gustaría buscar. En una película estaba hablando, o sea, una señora decía que la gente que tenía escaleras en su casa vivía más tiempo, ¿no? Es algo que, o sea, no es como una estadística o algo así, pero a lo que voy, y digo, lo he visto con mis abuelos. Mi abuelo tiene 85 años, no es la persona más saludable, fuma, creo que vivía de carnitas toda su vida, pero algo que siempre ha hecho, tiene artritis, algo que siempre ha hecho, hay escaleras en su casa que todos los días tiene que subir y bajar. Digo, si quiere bajar a la cocina, tiene que bajar. Si quiere subir a su cuarto, pues tiene que moverse. Entonces, algo que sí creo es el movimiento de verdad. Esta frase la he escuchado en muchos influencers de fitness, que el movimiento es medicina, pero de verdad es algo que hoy en día yo como coach también prescribo. Si alguien me dijera, ¿sabes qué? Me duelen mucho las piernas por el entrenamiento de ayer o algo así, ¿qué puedo hacer? Es súbete a la bici, muévete un poco, camina, deja que el ácido láctico se vaya de tus músculos, que al final del día es desperdicio, y eso de verdad es una de las mejores formas de recuperación. Y no solo de recuperación, sino o sea, eres eficiente con lo que estás haciendo. A lo mejor el irte a caminar te ayuda a que puedas escuchar un audiolibro. Recuerdo que a mí me encantaba salir a caminar y escuchar audiolibros. Respondiendo a la pregunta de qué pasa cuando limitas el movimiento, honestamente creo que depende de cuánto tiempo lo hagas. Creo que hay algunas muy pocas situaciones que es algo que todavía no entiendo, no soy médico ni soy fisioterapeuta, pero a mí no me gustaba. Cuando estuve con la lesión, de verdad, mentalmente yo ya no podía. O sea, yo decía, yo tengo que hacer algo, tengo que moverme. Que me digan reposo total, o sea, así como de quédate acostado todo el día durante 3 semanas, es como, no puedo. O sea, no puedo. Y si te dicen puedes caminar y puedes hacer esto,
pero no muevas el hombro para nada. Y para mí era pues es que fuimos creados para movernos. Y recuerdo estar en mi cuarto y agarré unas ligas y dije, voy a hacer remos con estas ligas, con el brazo que tenía lastimado. Y yo creo, honestamente, que una de las razones por las cuales, y le doy gracias a Dios por esto, que salí de la lesión rápido, fue por eso, porque empecé a mover, y también la verdad me metí a investigar sobre esto, porque ya quería moverme, pero no quería ser contraproducente lo que estaba haciendo, pero empecé a mover el brazo, y era literal, hasta aquí lo puedo mover, hasta ahí lo voy a mover, pero lo movía. Entonces creo que cuando limitas el movimiento, habrá momentos donde sí tendrás que hacerlo, pero al final del día, cuando tienes la perspectiva de que fuiste creado para moverte, como dice Pepe, o sea, cuando estornudas, ¿qué pasa? Haces una contracción en el abdomen. Tu cuerpo naturalmente hace eso. O sea, a mí algo que me gustaría es de verdad poder regresar al pasado y yo de verdad disfruto mucho cuando voy a Ixtapa, mi pueblo natal. Si alguien quiere ir, avíseme. Cuando voy allá, algo que me encanta es que te tienes que mover, o sea, te puedes mover en bicicleta a todas partes, de verdad. Y una de las cosas que siempre me ha gustado es, a mí me encantaría ir a trabajar todos los días en bici. De verdad es algo que me encanta, disfruto tanto ese momento, que sean 10, 15 minutos de moverte y de simplemente admirar el paisaje y ver todo, y que es algo que tienes que hacer. Antes así era, si querías llegar a algún lugar, tenías que caminar. O sea, cualquier cosa que quisieras hacer, obviamente hay beneficios y hay otras cosas que son desventajas. Hoy en día tenemos mucha tecnología y existen los aviones y podemos llegar más rápido a otros lugares, pero también era una necesidad. Y creo que cuando se convierte en una necesidad es cuando la gente lo empieza a hacer. A mí, la verdad, una de las cosas que no me gusta de hoy en día es que buscamos limitar el movimiento más y más. Home office, los coches, o sea que de verdad Amazon Prime, o sea que puedes pedir comida que te llegue a tu casa, o sea Uber Eats, todo eso de verdad que te hacen más flojo, honestamente, te hacen la vida más fácil. El microondas, simplemente, ¿no? Queremos todo más rápido y no creo que esto vaya a cambiar, simplemente va a seguir siendo. Pero en cuanto al movimiento, es que no limites el movimiento. Creo que hay de verdad muchas desventajas de limitar el movimiento por largos periodos de tiempo y creo que la principal razón es porque fuimos creados para movernos, para desarrollar contracciones como al estornudar, las posiciones, de verdad, una de las mejores posiciones para hacer popó o la posición correcta sería hacer una sentadilla profunda. Entonces, todo eso, y hay gente que hoy en día no puede, o sea, si no tuviéramos excusados, hay mucha gente que no podría hacer popó como debería, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es la principal razón, porque fuimos creados para movernos y ¿qué pasa? Creo que tu salud se afecta. Sí, lo que dices de la tecnología y microondas y todo, siento que pues también por eso estamos haciendo este podcast, para que las personas que nos estén escuchando pues agarren la tecnología, obviamente a lo mejor y tienen algún familiar del otro lado del mundo y gracias a la tecnología podemos comunicarnos, ¿no? O en esta pandemia que lamentablemente luego no podemos ver a nuestros abuelos o a personas que son más propensas a generar esta enfermedad, pues podemos marcarles videollamada, etcétera. Pero pues es nuestro deber y bueno, yo lo veo como nuestro deber y porque a mí me gusta hacerlo, compartirles, ¿no? Que a pesar de que nos den todas, de que el coche, de que las herramientas del mundo, nosotros podamos seguir con esta esencia, ¿no? De movernos, de si estamos en home office, pues buscar, ¿no? Herramientas de clases en línea, a lo mejor y de CrossFit, de jazz, etcétera, porque igual, o sea, yo veo a mis abuelos. Mi abuelo está en cama, ¿no? Y ya tiene 98 años, pero en verdad le ves la cara, le ves la piel y no tiene arrugas. Y digo, wow, o sea, y mi abuelo en verdad vivía por satélite, iba a su despensa caminando y regresaba con todas las bolsas así en sus brazos caminando. Y así todos los días iba a caminar así a cerros, etcétera, y regresaba y le gustaba la naturaleza. Y esa es otra parte que se me vino, ¿no? Cuando hablamos del movimiento es naturaleza. Vete a un bosque, vete a cualquier otro lugar, hay movimiento en todas partes, como dice Pepe, en las hojas que pasa el viento, el ruido se propaga a través del movimiento, etcétera. Y también
otra cosa que me gustó muchísimo y que me acordé fue, pues también nosotros tenemos que trabajar en mejorar esta parte de nuestra cultura, porque yo hace ya 4 años fui a San Diego y así era, ¿no? Hasta tenían más respeto a las personas que iban en bici que caminando, ¿no? Y a mí me encanta andar en bici, ibas por tu súper, o sea, en bici regresabas al trabajo y todo, y súper bonito todo, ¿no? Lamentablemente, pues en algunos lugares, pues no se lleva tanto. Pero, pues igual buscar la manera de nosotros mover el cuerpo, porque si nosotros no movemos el cuerpo, a lo mejor y no ves resultados mañana, ¿no? Pero en verdad, con el paso del tiempo vas a ver que tu cuerpo te lo va a agradecer porque vas a poderte agachar por la pluma que se te caiga cuando estés anotando cuánto fue el total del agua, ¿no? O cosas así que luego decimos, ay, me pasas la pluma, no me puedo agachar. Y eso se siente horrible. Yo luego me he lastimado de la espalda baja. Por agarrar una pluma que pesa. No, por entrenar. Por no tener una buena técnica, eso sí, o sea, eso sí se tiene que cuidar mucho. Y estaba haciendo peso muerto y hubo 2 semanas que no me pude mover, me dijeron reposo total, no pude ir a la escuela ni nada, fue en preparatoria. Y en verdad yo decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? ¿Cómo? O sea, y me sentía, no sé, mal, ¿no? O sea, porque pues a mí me gusta mucho moverme y todo, pero pues también en ese sentido, si tú te lesionas, pues escuchar pues a las personas expertas, ¿no? De esa parte, ya cuando se llegue a ese punto, de eso quería hablar. Por instinto, la verdad, ya fueron muchos ejemplos, creo. Por instinto nada más es muy importante moverse. Aunque no lo quieras hacer, es un instinto que tienes que hacer y tienes que ser bien consciente y no hay manera de evitarlo. Y creo que es una excusa muy, muy, muy común que a mí, la verdad, me disgusta que, como acaban de mencionar, que hay muchas excusas y pretextos para no moverse. Ya todo se está haciendo para evitar el tanto movimiento. Y pues no tiene que ser así. Porque, bueno, sabemos que este es un podcast de fitness, pero sin siquiera hablar del ejercicio ni del entrenamiento es una necesidad. Creo que es una necesidad fisiológica movernos para poder llegar a hacer todo lo que tenemos que hacer como humanos. Y ese es el punto al que quiero llegar después. O sea, honestamente vivimos en una época en la que, digo, por la pandemia y por todas estas perspectivas que tenemos, pero quizá quiero que la gente que nos esté viendo y escuchando piense en esto. Ya había otras personas que antes de la pandemia estaban quietas en sus casas, ¿no? O sin hacer cosas en sus casas. Pero algo, antes de llegar a qué es el movimiento más allá de hacer actividades, es cuáles son esos sentimientos o emociones o cargas que traemos a conciencia o inconscientemente cuando no nos podemos mover, ¿no? Y digo, quizá ustedes que están en su casa aún y que no pueden salir o que se sienten con la desconfianza de salir por ser contagiados, una de las cosas que sí creo que sentimos cuando nos dijeron vas a estar en tu casa y no te vas a poder mover, nosotros somos distintos a eso porque no tenemos esa perspectiva, pero hemos escuchado a nuestros clientes, bueno, al menos yo personalmente hemos escuchado a nuestros clientes y es... Lo transfiero a esto. Cuando a mí me operaron de la rodilla o de la nariz, lo primero que sientes es que te frustras. Sientes ansiedad, sientes depresión, te sientes limitado porque dices, chale, o sea, estoy en una cama, no me puedo mover y quiero hacer cosas. Te sientes enojado porque vas acumulando, es como cuando tienes un perrito y te dicen que a tu perrito lo tienes que sacar a pasear diario, porque si no se pone ansioso, porque si no tiene mucha energía. Pero nosotros como seres humanos, esa energía la transferimos quizá también a enojo, a impotencia, y sientes esa incapacidad de no poder moverte. Y entendemos a las personas que están allá afuera que han estado en sus casas y que dicen, es que no es lo mismo que ir al gimnasio. Sí lo entiendo, pero en tu cabeza tienes que tener esta perspectiva. Esos beneficios que tienes al hacer ejercicio en tu casa o al moverte en tu casa solamente, ¿no? Y me acuerdo que Chris Sherf, si nos está escuchando, hicieron en Spartan Race esta cosa de hacer una carrera de 10 kilómetros en tu casa. No me imagino cómo le hacías si vivías en un departamento de 100 metros. Híjole, sí, no. O sea, pero aún así, imagínense esa persona mentalmente diciendo, lo voy a hacer, voy a correr 10 kilómetros en mi casa. Y como ratoncito, hay mucha gente que le dices, vamos a correr 500 metros en un circuito. Y dice, ay, no, a mí no me gusta correr como ratoncito. Bueno, esas son las limitantes que uno siente cuando está operado de alguna articulación, de alguna parte de su cuerpo y no se puede mover. Y cuando estás en esa circunstancia, lo primero que quieres es dirías, chale, lo que daría por correr como ratoncito en un circuito, ¿no? Lo que daría por hacer mínimo 3 lagartijas, ¿no? Y entonces
te enojas porque dices, es que no me puedo mover, es que no me ayudes. O sea, yo me acuerdo que cuando de las rodillas, pues mi mamá me tenía que bañar o mi mamá me tenía que ayudar a bañarme y me daba coraje porque decía, esto lo podía hacer solo, porque no lo puedo hacer ahorita, ¿no? Y te da coraje y te descargas porque también te deprimes. Primero te enojas, ¿no? Te enojas y después te deprimes porque estás en tu cama viendo la tele, viendo, no sé, en aquel entonces veías hoy en el canal de las estrellas y veías al chavo haciendo yoga súper rayado. Yo decía, ay, pues yo quiero hacer yoga para ponerme así de rayado, pero lo que no entendías es, él no se puso rayado haciendo yoga, pero se está moviendo y yo quería moverme, no podía moverme porque estaba operado de la rodilla y tenía que pasar por un proceso de recuperación. Pero ahora, vamos a ponerlo en contexto, tú estás en tu casa y te sientes frustrado porque no están abiertos los gimnasios, pues salte a caminar. Ponte tu cubrebocas y salte a caminar. ¿Te sientes frustrado o tienes miedo de salir a la calle por ser contagiado? Entonces, abre las ventanas de tu cuarto, de tu departamento, yo qué sé, la puerta de tu departamento, ponte tu cubrebocas y a lo mejor ponte a hacer algo de ejercicio productivo en tu casa. Pero trata de evitar todas estas cosas. No, lo que limita el movimiento no solamente son aspectos físicos, también son aspectos emocionales y mentales. Porque cuando nosotros nos ponemos en la cabeza, no es que me duelen las rodillas y no puedo hacer ejercicio, bueno, entonces deberías de buscar un fisioterapeuta, un entrenador o un quiropráctico o ¿cómo se le llama? Un ortopedista que te dijera cómo tendrías que moverte para que esos dolores desaparezcan y que tú mentalmente entonces empieces a disfrutar los beneficios de hacer ejercicio en donde sea que estés, ¿no? Porque también es importante reconocer que la frustración, la ansiedad, la depresión o sentirnos limitados o sentir coraje, sentir impotencia, sentir incapacidad son emociones que también se pueden llegar a producir porque no podemos movernos, porque nos sentimos limitados en un departamento de 4x4, yo qué sé, en donde ustedes quieran o crean que están, ¿no? Creo que, por ejemplo, a mí algo que me ayudaba mucho era disfrutar. Y creo que eso lo vemos con nuestros abuelos. Ellos disfrutan ir por la despensa, porque es caminar, porque es cargar las bolsas, porque es escoger la comida, porque es tocar los alimentos. Y entonces eso nos permite verdaderamente llegar a los fundamentos. Y a lo que voy con, ¿cuáles son las perspectivas objetivas de limitar el movimiento? Porque ya hablamos de las cosas negativas. Creo que lo objetivo es que regresas a encontrar los fundamentos. Lavar los trastes es hacer ejercicio, ¿no? Si estás en tu casa encerrado, salir a caminar es hacer ejercicio. Conocer otro tipo de ejercicios. A lo mejor hoy no puedes hacer CrossFit, pero lo que dijo Raquel, te metes a clases de jazz. No se me ocurría clases de jazz, ¿no? Pero te metes a hacer clases de yoga. Y eso es liberador para ti, o eso es relajante para ti. Ponerte a hacer origami en tu casa, ponerte a escribir porque a lo mejor te gusta escribir, o ponerte a hacer cosas manuales. Eso es utilizar tus manos para hacer ejercicio. Y quizá te vas a dar cuenta, si me pongo a hacer curl de bíceps o reverse bicep curls, eso me va a ayudar a mejorar mis clases de piano. Y eso que estás diciendo justo es conocerte, ¿no? O sea, porque otra parte del movimiento es que te conozcas y conozcas lo que a ti te gusta, porque a lo mejor, y no sé, estás en tu casa y lo que dice Rafa, o sea, a lo mejor ya empiezas a hacer origami y te termina encantando y empiezas a tener una idea loca y la llevas a cabo, etcétera, gracias a eso, o sea, que te aventaste a conocerte un poquito más y a lo mejor nunca quisiste a lo mejor lavar los trastes y pues ahorita pues no te queda de bueno, otra. ¿no? Ya tienes que lavar tus trastes para tener ordenada tu casa y limpia y a lo mejor dices, wow, lavar los trastes, por ejemplo, yo cuando lavo los trastes me ayuda mucho como a pensar, ¿no? O sea, voy lavando los trastes y pienso varias cosas y todo y me relajo, ¿no? A otras personas, pues sí, no les gusta, ya lo intentaron, no les gusta, ok, no les gusta, ¿no? Todos ¿Cómo te somos vas diferentes. a relajar con un pedazo de comida mordido en tu mano, Raquel? Primero ¿Quién se va a relajar con un ¿Pero por qué? pedazo de jamón en la mano? Es que dice que lavar los trastes le relaja. A mí sí me relaja. ¿A ti no te relaja? No, me da mucho asco. A mí lo que a mí sí me gusta sentir el agua en mis manos. Definitivamente el agua caliente o el agua fría. Pero no sé, es una sensación distinta. O sea, a mí no me relaja, pero si pongo música o Yo algo solo así. estoy, sí es- ay, qué asco, apúrate, ay, ya me mojé, bye. Entonces, algo que me gustaría seguir diciendo acerca de cuáles son esas perspectivas objetivas de limitar el movimiento, y es una cosa que se me quedó muy, ahorita que lo estaba escribiendo, es hacer cosas que crees que no se pueden hacer por una restricción mental. Y es descubrir y redescubrir el movimiento. O sea, si estás en tu casa y si dices estoy gordito, ya que abran el gimnasio, ¿qué tal que nunca lo vuelven a abrir? O sea, seamos honestos, ¿qué tal? Ya llevamos casi un año con esta pandemia. ¿Qué tal que nunca volvemos a abrir? O tu gimnasio que estaba cerca de tu casa, o el gimnasio que era de tu conveniencia, como el súper, ya no lo vuelven a abrir. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué otro pensamiento negativo vas a utilizar como excusa para no querer hacer ejercicio o para no querer moverte? Porque sí, bien dice el Pepe, ahorita y lo dijo Luciano también, con las nuevas aplicaciones,
todo te lo facilitan. Antes, ir por el helado escuchabas la campanita de los helados y salías de tu casa corriendo a alcanzar al de los camotes, al del helado, al de los merengues, De los tamales. al de los tamales. Y el de la basura. Al de la basura y te adapta. Ah, Merengue. tenías que cargar la basura, eso es cierto. Sí. Pero ahora todo es tan conveniente que no lo tienes que hacer. ¿Qué tanto nos hemos alejado del movimiento? Y este es el siguiente punto al que quiero llegar. El movimiento es más que hacer ejercicio. ¿Cuál es el pensamiento que se les viene a ustedes como coaches? El movimiento es más que hacer ejercicio. Y ahorita yo voy a tocar a mi punto de vista, pero ¿quién quiere responder a eso? ¿Quién quiere seguir esa secuencia? Bueno, nada más me gustaría, o sea, cuando dices más que hacer ejercicio, ¿me puedes desglosar un poquito más? O sea, ¿Qué piensas cuando te dicen el movimiento es más que hacer ejercicio? que justo eso es lo que pienso, que el movimiento es más que hacer ejercicio. O sea, regreso a lo que decía hace rato, el movimiento es algo para lo que fuimos creados, y digo que fuimos creados porque si no, no podríamos movernos. O sea, honestamente, si no seríamos plantas, o yo qué sé. Pero de todas formas, hay movimiento en las plantas. A lo que voy es, el movimiento es, y por eso me gusta mucho esto es como el desayuno. Debe ser como el desayuno. O sea, tú todos los días desayunas, de verdad. El movimiento debería ser igual. Y movimientos, o sea, de verdad hay infinidad de movimientos. Y cuando me refiero a eso es, puedes hacer algo que sí me ha enseñado cuando, en especial, me gustó mucho lo que decías de cuáles son, las perspectivas objetivas de limitar el movimiento. Lo único objetivo que he encontrado cuando he limitado el movimiento es que de verdad me ayuda a reflexionar en qué tanto me gustaba moverme y qué tan necesario para mí es moverme. Y de verdad creo que uno de mis mayores miedos sería que físicamente yo ya no pudiera moverme. O sea, de ninguna manera. Eso sí es uno de mis mayores miedos, yo creo. Siempre he dicho que si a mí me mandas a una isla completamente solo, probablemente estaría leyendo la Biblia y haciendo ejercicio de una u otra manera. Eso, o sea, así tuviera palmeras, así tuviera rocas, cocos, de verdad, buscaría una forma de hacer ejercicio de una u otra forma. ¿Por qué? No lo sé. La verdad es que es algo que no he entendido. Pero es necesario. O sea, yo creo que de verdad es tan necesario el movimiento y el ejercicio, digo, no sé hasta qué punto empiezas a categorizar algo como movimiento o ejercicio. Creo que mucha gente pensaría, pues el ejercicio es lo que voy a hacer al gimnasio, o es lo que hago para mi salud, o es lo que hago para sudar. O sea, si estoy sudando estoy haciendo ejercicio, pero si salgo a caminar, pues no sé, ¿no? Pero puede ser algo tan sencillo como a mí los domingos, por ejemplo, que no entreno, que son domingos, pero de todas formas me gusta moverme. No porque no entrene, no me voy a mover. Me gusta de repente poner un mat en la casa y de verdad, o sea, empiezo a hacer como, hago una sentadilla y giro, empiezo a encontrar soluciones de manera corporal con mi cuerpo a distintos movimientos. Y esas mismas soluciones es algo que tú solo vas, pues digamos, vas aprendiendo conforme te vas moviendo más y más. Por ejemplo, hoy en día que estoy practicando Jiu-Jitsu, muchos de los movimientos que hago son basados a lo que hago en Jiu-Jitsu. Anteriormente era solo hago pesas porque quiero tener más músculos. Entonces los movimientos que conocía era solo hacer pesas, bicep curls, back squats, o sea, cosas así. Pero conforme te vas moviendo más, vas adquiriendo experiencia en otro tipo de movimientos. Si me pusiera a hacer breakdance, yo qué sé, probablemente pasaría mucho tiempo con mi cabeza en el piso. No sé, ¿no? Pero de verdad creo que es algo que todas las personas deberían tener una cierta responsabilidad en cuanto al movimiento, diría desde que nacen, o sea, desde que eres muy pequeño. Todos recordamos nuestras clases de educación física y ya sea que tuvimos una muy buena experiencia, pero creo que la mayoría podría decir, mi profesor de educación física nos ponía a jugar cosas, nos decía que diéramos vueltas y él estaba sentado. Eso es algo que, o sea, creo que es una de las formas en las que el movimiento se empieza a desarrollar en ti, el hábito del movimiento se empieza a desarrollar en ti desde una edad muy temprana, ya sea una perspectiva buena, como de que alguien te diga, tú necesitas moverte todos los días porque fuiste creado para esto, busca alguna manera de moverte todos los días. Y no como una obligación, pero como una bendición, de verdad, de que te puedes mover. Porque cuando no lo haces, tu salud en general se puede ver afectada. Entonces creo que depende mucho de
qué es lo que te han enseñado desde el principio, pero no se tiene que quedar ahí. Digo, a lo mejor algún coach te pudo enseñar esto y esta es la razón por la que hacemos el podcast, de verdad, para que mucha gente pueda entender la importancia del movimiento y que no es solo ejercicio, es algo que necesitas hacer todos los días, de verdad, todos los días y que no sea una obligación. Es así como el desayuno. Si vas a desayunar todos los días, también muévete todos los días. Y no para quemar calorías, no para tener cuadritos, no, o sea, porque necesitas hacerlo, de verdad. Y bueno, este chip es algo que nosotros no podemos cambiar, es algo que debe pasar en cada una de las personas. Para mí o sea, cuando dices que esa parte de ¿qué o qué? ¿Cómo dijiste? Sí, eso. ¿Cuál era la pregunta? Es que se me fue, sí la tengo, pero... Movement is more than doing exercise, o sea, moverse es más que hacer ejercicio. Sí, más que hacer ejercicio para mí, la verdad es vivir, ¿no? O sea, vivir en el sentido de, dijo algo Luciano que quería decir, todos los días, en la mañana y en la noche, yo agradezco por tener mi cuerpo completo, ¿no? Porque muchas personas lamentablemente o nacen con alguna discapacidad o por algún accidente tienen generan alguna discapacidad y hasta los ves, o sea, porque hasta en los CrossFit Games hay personas que no tienen un brazo o una pierna y se mueven más que otras personas, ¿no? Y ahí se ve la fortaleza de su mentalidad, ¿no? Que a pesar de ello no les impide generar movimiento, no les impide llegar a las metas que tengan y esas metas son súper personales, pero en verdad yo agradezco todos los días porque tengo todo mi cuerpo completo, ¿no? Y ya ahí entra la parte de cómo yo lo quiera utilizar y cómo yo le quiera sacar todo el provecho. Para mí la parte del movimiento es también relajación, ¿no? Cada vez que hago a lo mejor el ejercicio cuando estoy entrenando con pesas, sí genera estrés en mi cuerpo por otras circunstancias, pero después en verdad me siento realizada, ¿no? Como con libertad de que en verdad pude lograrlo. Y porque siempre he dicho, ¿no? Cuando tú estás haciendo movimiento, en verdad te das cuenta de tu mentalidad, ¿no? Si en verdad te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. Los domingos que yo tampoco hago ejercicio, luego salgo con mi mamá por la fruta y verdura y me dice, no, deja que el chavo cargue la caja, ¿no? Y no, o sea, yo la cargo y yo la llevo al coche, ¿no? Y me encanta, ¿no? O sea, porque me muevo y utilizo mis brazos, que gracias a Dios los tengo, y mis manos y todo. Y otra cosa que les quería compartir es que yo, por ejemplo, tanto que me gusta el movimiento y que yo no quiero estar sentada en mi casa, me voy a meter a unas clases en línea de baile con mis amigas, ¿no? Y de baile de jazz, por eso dije hace rato de jazz, porque van a empezar a dar clases de jazz y todo, y dije, bueno, me gusta, ¿no? Y el baile a mí me gustaba mucho de chiquita, más chiquita, porque te ayuda a expresarte, ¿no? Y a sacar todo, y si quieres hacer caras, etcétera, pero te estás moviendo y estás agradeciendo el cuerpo completo que tienes y todo, en verdad. Yo creo que yo no los quiero incentivar a hacer ejercicio. La verdad es que yo creo que el objetivo de este podcast es darles a conocer y que sepan por qué es importante moverse, por qué no deben de dejar que precisamente en esta época de pandemia la tecnología contribuya a que te hagas una persona sedentaria simplemente por tu salud, para que no engordes, para que te sientas cómodo, para que no te enfermes, más que nada. Debes de aprender a usar tu cuerpo para lo que está hecho. Si tienes brazos, úsalos. Si tienes piernas, úsalas. Más allá de ponerte a entrenar y ponerte a hacer una actividad, que eso ya es como de las motivaciones de cada persona, es muy importante que no dejen que esta pandemia o que esto que estamos viviendo nos afecte de manera, ahora sí que a futuro, por la cuestión de subir de peso, por la cuestión de dejar de hacer cosas que son necesarias. Es indispensable que una señora tenga la fuerza para poder aguantar un garrafón, porque no siempre va a estar acompañada. Es indispensable que un niño aprenda a cómo barrer, a cómo hacer el quehacer de su casa, porque tiene que crecer y porque tiene que saber hacerlo y tiene que vivir. Es indispensable que un señor también tenga que meter las manos en la cocina, porque algún día va a pasar algo y si se va o se queda solo, se va a tener que aprender a hacer de cocinar y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, más allá de cualquier cosa del entrenamiento,
debemos de mantenernos en movimiento simplemente por salud y por instinto, porque para eso estamos hechos. Y ya. Muy bien. Estoy apuntando. Es que hay unas cosas que tienen mucho sentido lo que están diciendo todos y algo que se me ocurrió ahorita, que es la siguiente parte de lo que apunté, ¿no? El movimiento es más que hacer ejercicio, pero el ejercicio ayuda a desarrollar el movimiento para las actividades afuera del ejercicio. Actividades que tienen que ver con tu casa, actividades que tienen que ver con tu familia y actividades que tienen que ver con tu estilo de vida, porque Raquel mencionó que es un estilo para su vida. Más allá de lo profundo que puedas reconocer tú como persona que te mueves, el ejercicio ayuda a desarrollar esas actividades. Tenemos que dejar de pensar a lo mejor, porque hoy esa es la perspectiva real, no podemos hacer back squats muy pesados a menos de que tengas una barra y discos en tu casa. Pero el movimiento, la forma en mejorar lo que es lo que decía también Lucho y lo que decía Pepe es, si usted quiere levantar el garrafón, quizá tiene que hacer más curl de bíceps, quizá tiene que hacer más remos con mancuernas. No tiene que venir aquí a hacer power cleans o cleans con mucho peso. Si el niño, yo por ejemplo de niño me preguntaba, o siempre por ejemplo cuando jugábamos en las clases de educación física, fútbol, soccer, queríamos ser más rápidos. Queríamos ser más rápidos mientras jugábamos. Ahora que estoy más grande reconozco que para ser más rápido tenía que aprender a correr más rápido, correr mejor, correr con un balón, correr haciendo drills, que eso por ejemplo sabe mucho Pepe, porque él jugó fútbol americano muchos años. Y reconoces que no te vas a hacer más rápido practicando esos movimientos que haces, sino con el ejercicio. Esta es la parte fundamental del movimiento, cuando incluyes el ejercicio para ciertas actividades. ¿Cómo te haces mejor haciendo breakdance? Haciendo más fuertes tus piernas. ¿Cómo te haces mejor haciendo jiu-jitsu? Haciendo más fuerte tus antebrazos, tu espalda y tus piernas. ¿Cómo te haces mejor papá para cargar a tus hijos? Pues quizá cargando con más mancuernas. ¿Cómo te haces mejor para mover la despensa? Pues haciendo farmer carries. Cargadores, ¿cómo se llama en español? Farmer carries. Farmer carries. Y entonces, cuando agregas el ejercicio a tu estilo de vida mejora porque esas actividades mejoran a través del ejercicio. O sea, no tienes que ver el ejercicio como, me voy a bajar de peso, voy a bajar. O sea, sí, pero no como la meta principal. Y eso toma tiempo descubrirlo. El ejercicio ayuda a mejorar el movimiento. El ejercicio ayuda a mejorar esas actividades fuera de tu casa. El ejercicio ayuda a mejorar esas actividades con tu familia. El ejercicio ayuda a mejorar tu estilo de vida. No sé qué pensamientos tengan acerca de eso, me gustaría escucharlos. Algo que yo quería comentar es, o sea, ahorita que comentas, sí, de verdad que el ejercicio hoy en día, y creo que es una de las razones por las cuales tenemos trabajo, mejora la calidad de vida de mucha gente. Y a lo que voy es, hace poco tiempo, o sea, hace cuántos años, esto ya lo había comentado en otro podcast, no me acuerdo en cuál, varias veces. Yo de verdad creo que hace algunos años, 100 años, no lo sé, a lo mejor menos, nuestra profesión no existía. O sea, sí existía, pero a lo que voy, a mí de verdad me impresiona que hoy en día la gente venga, se acerque a nosotros, y digo, me encanta hacerlo, y va a seguir así, no creo que nuestra profesión desaparezca en poco tiempo, no sé. Yo creo que, ¿por qué? Porque la misma tecnología va a seguir avanzando, creo que nos van a querer hacer las cosas todavía más fáciles, nos vamos a tener que mover menos, pero bueno, a lo que voy es, me impresiona que la gente hoy en día le pague a una persona, nos pague a nosotros para decirles que se tengan que mover. Cuando así, hace yo creo que 100, 200 años, no sé, era algo que ellos sabían, era algo que es que después de, o sea, tengo que cortar mi pasto, ¿no? Tengo que hacer estas actividades, soy carpintero, tengo que construir esto, tengo que utilizar mis manos para trabajar, tengo que cosechar lo que estoy comiendo, se levantaban, hacían algo, y algo que me impresiona es que de verdad lo hacían durante largos periodos de tiempo, o sea, no era de, voy a cortar un jardín y ya hay gente que todavía lo hace, eran horas, o sea, eran jornadas laborales, digamos, de 8, 10, 12 horas, puede ser. Y los trabajos de antes eran trabajos manuales. Muchos de esos trabajos eran manuales, de verdad. O sea, hace mucho tiempo no existía, cuando no existía una computadora, cuando no existían, no sé, muchas otras cosas, y si querías trabajar, tenías que utilizar tus manos, tenías que moverte para trabajar. Y el trabajo es, si no trabajabas, no comías. Entonces, tenías que moverte por una necesidad, otra vez.
creo que hoy en día creo que es una de las razones por las cuales la gente no se mueve. No tienen la necesidad. Y se puede convertir en una necesidad, y no solo diría si así lo quieres, porque habrá si de verdad lo quieres, sí se convierte en una necesidad. Creo que para nosotros hoy en día el movernos es una necesidad. Entonces, yo sí creo que es indispensable el que busques, el que busques al ejercicio, que te des cuenta que el ejercicio es una necesidad para ti, fisiológica, para que lo puedas hacer. Y cuando de verdad hablamos de movernos es, si te gustan las plantas, si te gusta comer alimentos orgánicos, o sea, que te pongas a investigar cómo puedo cosechar mis propios alimentos. Cosechar es un trabajo duro. Si te gusta a lo mejor hacer como manualidades o cosas así, que busques alguna forma de a lo mejor tomar un curso de carpintería, que ocupes tus manos para trabajar. Y esto creo que va, o sea, por lo menos yo sé que como hombre a mí me gusta ocupar mis manos. Siento que si no ocupo mis manos, aparte de la computadora, me siento inútil, honestamente. Para hablar ocupo mis manos, me gusta más los trabajos que son con mis manos, o sea, a mí me encanta de verdad. Bueno, digo, a lo mejor no soy muy cuidado. Espero mi mamá no escuche esto porque luego me va a poner a cortar el pasto. Pero sí disfruto mucho el hacer trabajos con mis manos, ¿no? Cosas tan sencillas, cambiar un foco, es algo que a mí como hombre me gusta y he conocido a muchos amigos que es igual, es como, creo que a mucha gente le gusta, digo, aquí en México no es como muy común que vayas a cazar o cosas así, pero Sí es, pero no aquí en la ciudad. pero es algo, o simplemente que vayas a pescar, por ejemplo. Cada que voy a Ixtapa me encanta hacer cosas con mis manos. Y para hacer eso, desarrollas fuerza natural. Es típico, ves digamos, a un carpintero, le ves las manos y probablemente tiene manos grandes y tiene manos todas, o sea, con callos. Ves a un jardinero y probablemente tiene unos antebrazos, o ves a un albañil o sea, los antebrazos de albañil. A lo que voy es, sí, el ejercicio hoy en día es algo que te puede ayudar a tu calidad de vida, o sea, completamente. A lo que sí voy es que no es necesario que... ¿Por qué? Porque hacía mucho tiempo había gente que no tenía un gimnasio y que se mantenían en forma, de verdad digo, en forma, mucho más fit que mucha gente de hoy en día que va al gimnasio constantemente, porque pasaban 10, 12 horas, 6 días a la semana, haciendo eso durante 10, 20 años, y quieras o no, cuando tu trabajo es algo físico y lo tienes que hacer durante 10 horas, durante 10 años, por lo menos, o sea, dependiendo de cuál sea la actividad, vas a estar en forma. Y pues sí, vas a tener salud porque estás en forma de cierta manera, ¿no? Ahí, bueno, antes, ahí por ejemplo yo me identifiqué muchísimo porque siempre que alguien va a cumplir años o no sé, que se va a festejar algo, yo soy mucho desde chiquita de hacer manualidades, ¿no? O sea, de que la foto, ponerle un marco, o sea, yo hacerlo y todo. Y también me siento bien, ¿no? O sea, de poderle dar algo que con la parte del movimiento lo esté generando yo, ¿no? Y hace poco igual yo le estaba preguntando a mi mamá desde hace mucho tiempo tuvo una como, ¿cómo se dice? Lesión de la ciática. Y justamente por estas semanas le pregunté, oye, ¿y cómo se te quitó el dolor, no? ¿Qué hiciste? Pues, ¿cómo? ¿Qué tomaste, no? Y me dijo, pues, la verdad, pues, haciendo ejercicio. Y le dije, ¿cómo? Y me dijo, pues, es que yo hacía ejercicio casi todos los días, corría y todo, entonces simplemente hacía movimientos que mi cuerpo estaba acostumbrado a hacer, obviamente con menor intensidad, pero nunca dejé a mi cuerpo en reposo, o sea, de que es ahí en la cama. Obviamente hay tipos de dolores de la ciática, no los conozco muy bien, ¿no? Pero el que le dio a mi mamá en específico le ayudó como el movimiento, ¿no? Que su cuerpo en verdad dijera, sabes que te tienes que fortalecer porque pues estos movimientos tú los haces cotidianamente, ¿no? Y te tienes que mover. Entonces es como otra parte, y también otra parte que yo les diría es movimiento también en sus pies, ¿no? Sus pies son los que los llevan a todos lugares, entonces muevan sus dedos, cuando estén en su cama muevan sus dedos, jueguen con sus dedos, traten de agarrar una cosa y crean nuevas habilidades, no Usen sé, pero chanclas. usen chanclas, no sé, o sea, es parte del movimiento. Pepe.
Bueno, pero ¿tú qué piensas, Pepe? Que el ejercicio desarrolla el movimiento. Claro, ya después de que tu intención ha sido moverte un poco más y empiezas a hacer ejercicios, hasta, por un ejemplo, mi mamá, ¿no? Que casi no hace actividad física. Si ya se animó un día y un día hizo una clase de Tai Chi y dijo, pues ¿cómo fregados no voy a hacer el grado 2? ¿No? Todos tenemos intención y se lleva, pues se expone dependiendo de la edad, del tiempo que tengas para entrenar y de la disposición, ¿no? Como todo, también todo en exceso es malo. Moverte demasiado es malo, ¿no? Trabajar demasiado es malo. Hacer mucho ejercicio es malo. Hay que saber también qué tanto y qué no tanto, ¿no? Que no hacerle daño a tu cuerpo. Porque incluso alguno de los temas, ya no sé si los vamos a tratar porque ya llevamos 7 horas de podcast, pero era acerca de la frecuencia cardíaca que alcanzamos de subir y bajar la frecuencia en el movimiento, en el entrenamiento. Yo quiero hablar de algo que me ha pasado, me han operado 5 veces de las rodillas. Y una condición, siempre te hacen un electro y te llevan con un médico internista para que te diga cómo estás de tu sangre, cómo estás si estás bien para que te hagan una cirugía. Y desde la primera vez, desde que la primera cirugía que fue a los 19 años, tengo ahora 32, me salió una condición que les pasa mucho a los atletas que han hecho como alto rendimiento. Y es que cuando eres joven, tu corazón no tiene por qué latir tan rápido, sino más fuerte. Entonces, los atletas suelen tener un corazón más grande, que late menos veces, pero bombea mucha sangre. Pero si llegas a tener un tema ya más grande, por ejemplo, de salud, que te enfermes o que fumas, por ejemplo, ¿qué va a pasar con tus latidos? Tu corazón va a seguir siendo muy grande y va a tener pulsaciones muy lentas, lo cual no es bueno porque ya no va a latir con la misma potencia. Entonces, eso es algo contraproducente en el caso de hacer mucha actividad física o demasiado ejercicio que a la larga afecta demasiado. Mis pulsaciones, lo que me dijeron desde que yo era muy chico, es que eran muy lentas, muy, muy lentas. Y a mí me cuesta mucho trabajo subir hasta los 180, 170 ya es muchísimo para mí. Pero así yo normal, en la noche estoy en 52, 53 y en el día estoy en 60, lo cual es muy poco para mi edad. Entonces, si yo llego a tener una condición más adelante, cardíaca o así, a mí me preocupa, la verdad, que por haber hecho tanta actividad física tantos años, me pase algo. Entonces, es importante moverse, también es importante saber hasta cuándo y por eso también es importante tener un coach que te Es diga qué hacer importante y qué no adaptarse. hacer. Claro. ¿No? Y creo que para terminar con el podcast, algo que es muy importante que todos sepamos es, el movimiento es importante y quizás ese es otro tema de otro podcast, es cuáles son las repercusiones de hacer mucho ejercicio, de hacer lo que dice Pepe, de hacer diferentes intensidades cardíacas y cómo afecta eso a nuestra edad, porque también he leído acerca de personas que hacen Ironmans y que hacer Ironmans después se hacen estudios o análisis de sangre y eso decrementa los años que van a vivir, ¿no? Podemos tener ahorita, yo tengo 31 años y quizá mi cuerpo es de 42 años o quizás mi salud física interna es de más edad. Pero eso que dice Pepe es muy cierto y algo con lo que también quería decir es, no solamente es que para trabajos o sea, el ejercicio y el movimiento no solamente es para trabajos de carpintería, de manualidades, etcétera, etcétera. Una persona que es un empresario también necesita hacer ejercicio porque necesita tener su cabeza ávida al 100% para poder reaccionar y entender las circunstancias que están generándose alrededor de su entorno y reconocer que necesita esa avidez. Tener un estilo de vida sedentario, tener un estilo de vida lento no te va a ayudar a ser más vivo, más eficaz. Sí es cierto que cuando eres un emprendedor necesitas ir y venir y saber cómo se hacen ciertas cosas. A lo mejor no necesitas ser experto en esas cosas, pero sí necesitas moverte. ¿Para qué? Para reconocer que tu cuerpo tiene esa movilidad, que te sientes vigoroso al momento de hacer todas esas actividades. Y yo lo único con lo que concluiría es, el movimiento es indispensable, sea pequeño o sea poco. A través del tiempo vamos a identificar que nuestras actividades, como bien lo dice Pepe, cuando él era joven hacía mucha intensidad, pero conforme se va acercando a la edad madura, de los 40 años hacia adelante, en esa edad madura uno tiene que reconocer que no tengo puede... tantos. No, pero yo estoy en los 31, yo estoy reconociendo que tengo que preparar mi cuerpo Ya me vacunan. para los 40 años. Y para los 40 años es hacer más resistencia, no cargar tanto peso, etcétera, etcétera. Pero me faltan todavía 9 años para eso. Digo, si Dios me presta vida, ¿no? Si no, pues ya valió. Pero a lo que voy es no estar pensando en
todo el tiempo tengo que hacer intenso, todo el tiempo. No, existen otros métodos. No todo el tiempo tienes que comer pollo, no todo el tiempo tienes que comer verduras, no todo el tiempo tienes que tomar agua, etcétera, etcétera. Va a haber días en los que a lo mejor no puedes tomar tanta agua, va a haber días en los que a lo mejor no puedes comer tanta proteína, va a haber días en los que vamos a tener que estar encerrados en nuestras casas. Va a haber días que por la misma necesidad del trabajo no te vas a poder mover y vas a extrañar con más tiempo el trabajo. Pero esto es reconocer que el movimiento tiene ciertos beneficios, también perjudica nuestra salud y si nos excedemos nos puede llevar a un límite que quizá desconozcamos. Ok, perdón, nada más. O sea, que ya no es para este tema, pero en cuanto al exceso, sí, todo en exceso es malo, pero ¿qué tanto es el exceso de ejercicio? Creo que eso es algo muy, muy individual, honestamente. Muy individual. Pero no es para el podcast de hoy, porque estábamos hablando del Yo lo sé, movimiento y tienes pero lo razón. mencionas. No, Es a lo sí, que voy. pero, o sea, y refiero a lo que dice Pepe. Es lo que él descubrió de joven y quizá muchas otras personas de ustedes allá afuera creen que las mujeres, por ejemplo, creen que hacer un poquito de pierna y un poquito de hombro las va a poner con tamaños exuberantes en sus brazos y en sus músculos. Eso no es cierto. Y los hombres o las mujeres creemos que hacer cardio nos va a bajar así de peso. Eso no es cierto. El movimiento expresa ciertas cosas, expone ciertas cosas, tanto físicas como mentales y emocionales. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer ejercicio o movernos? Hacer ejercicio, repito, desarrolla el movimiento. Y el movimiento es que tires la basura, que tengas relaciones sexuales con tu pareja, que salgas a caminar, que cargues la despensa, que cargues a tus hijos, que puedas estar estudiando 4 horas seguidas, que puedas estar leyendo 3 horas seguidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algún tema o alguna otra cosa que quieran tocar antes de irnos? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, chicos, espero que este podcast les haya gustado. Hoy estuve con, más bien, todos me gustaría que se presentaran, que se despidieran, perdón. Bye, soy Raquel Torres. Bye. Bye. Tomen agua. ¿Quién más estuvo con Muévanse. nosotros el día de hoy? Pepe Noriega. Hola, bye. Mi nombre es, soy José Hola. Noriega, así me pueden encontrar en Instagram y me pueden buscar para programas de entrenamiento. Yo también tengo Bye. Instagram. Hola, mi nombre es Luciano Camacho. Me pueden encontrar en Instagram, que me imagino que va a estar por aquí. Y aquí en Revo. Y adiós. Pues muchas gracias, chicos, por haber estado con nosotros. Espero que este podcast haya sido de provecho para ustedes. Como siempre les digo, si les gusta el contenido, compártanlo con sus amigos, compártanlo con sus amistades, compártanlo con sus coaches, compártanlo con sus familiares también. Y nos vemos la próxima. Tomen agua.